En 65 días más, nuestro país, por vez primera en su historia, deberá decidir si opta por elaborar una nueva constitución política o prefiere seguir gobernado bajo los fundamentos que inspiraron y rigen la actual constitución pinochetista hace 40 años. Es relevante preguntarse el por qué resulta importante cambiar la actual constitución. Si respondemos desde el mundo del trabajo, resulta evidente, ya que gran parte del andamiaje que rige las relaciones laborales actuales es heredada de la dictadura. Vale la pena recordar, en 1979 se promulgaron, siendo ministro del Trabajo José Piñera Echeñique, los decretos leyes 2200, 2756 y 2758 que conformaron el llamado Plan Laboral. Los intereses que había detrás de quienes lo promulgaron claramente era construir un escenario que permitiera al sector patronal disponer de las mayores garantías para impulsar, sin contrapeso, sus proyectos. Para ello resultaba imprescindible limitar a los sindicatos y circunscribir la negociación colectiva solo a los márgenes de la empresa. Al punto que en el artículo 4 del decreto ley 2758 señalaba, dos puntos, queda absolutamente prohibida la negociación de un empleador o más con trabajadores de más de una empresa, sea por procedimiento de negociación que señala esta ley o de cualquiera otra forma. Además, transgrediendo tratados internacionales y diversos pronunciamientos de la OIT, declaraba atacando a la huelga de manera sustancial, impidiendo contar a los trabajadores con una herramienta esencial para presionar por mejoras económicas y por mejores condiciones laborales. El propio Piñera señalaba en la época, refiriéndose a la huelga, comillas, deja de ser ese terrible instrumento de presión a través del cual los trabajadores fuerzan un mejoramiento artificial de remuneraciones, generando de paso daños a la comunidad y conmoción política y social, y pasa a ser lo que toda huelga debiera ser, un instrumento de los trabajadores para demostrar con precisión el aporte que ellos, como equipo, realizan a la empresa en productividad. Era claro que Piñera y Pinochet en la época buscaban restringir al máximo las potencialidades de los trabajadores y dejar en cómodas posiciones a la clase empresarial que desde esa fecha en adelante, con esas tremendas herramientas jurídicas, se dio a la tarea de arrancar derechos históricos conseguidos a través de largos años. No conformes con ello, al año siguiente, en 1980, dos grandes sucesos le seguirían. La Constitución Política, donde Jaime Guzmán elevaría a sacrosanto derecho el derecho de propiedad y dejaría otros, como la educación, la salud, la previsión, el agua, sujetos a la lógica del mercado, cambiando de raíz la lógica protectora y garantista que el Estado a esa fecha había logrado imponer a los derechos sociales. En noviembre del mismo año se promulgaba el decreto ley 3500 que acabaría con las cajas de previsión, inaugurando las AFP y las ISAPRES. De ahí en adelante el ataque al mundo del trabajo y a los derechos sociales fue inmisericordia. El ataque no dejaría rastro de lo que fue el estado de bienestar alcanzado por años de luchas del movimiento sindical y del movimiento social. El Estado se reconstituía sobre principios absolutamente contrarios a la democracia, asignándole un suprapoder al sector empresarial que acabaría con años de desarrollo y transformaciones en el país. Con esa herramienta, la Constitución, se profundizó la estrategia privatizadora que acabó con empresas públicas de importancia que habían sido determinantes para el desarrollo nacional, pero sobre todo habían jugado un rol importante en la otorgación de servicios adecuados y a costos accesibles para la población, especialmente para la más pobre, como la electricidad, teléfonos, agua, transportes, energía, etc. La reforma agraria y la nacionalización del cobre, quizás los hitos más importantes de nuestro país, llevados adelante bajo los gobiernos democráticos que precedieron a la tiranía, fueron arrasados en beneficio del gran capital nacional y foráneo. Las consecuencias de una constitución espuria en su génesis
y en sus contenidos ha sido y es determinante para nuestro país. Bajo ella se ordena todo. Se le asigna importancia a lo privado más que a lo público. Se le asigna mayor importancia a la propiedad privada que a la salud, que la educación, la seguridad social, el trabajo y el agua. Por ello resulta esencial cambiar la constitución política. Para ello es menester que en 65 días más la mayoría de este país nos expresemos ganándole a las minorías que por años nos han negado derechos. Necesitamos con urgencia diseñar un nuevo país que ponga fin a la tremenda desigualdad social que nos ubica como uno de los países con peor distribución del ingreso de la región. Corregir la desigualdad resulta fundamental para acabar con la pobreza. Y eso solo será posible con el rediseño de un nuevo Estado, que solamente será posible con una nueva Carta Fundamental. Chile despertó el 18 de octubre para cambiar este país. El pueblo, los jóvenes, las mujeres, los miles de trabajadores y trabajadoras no se han dormido. Solo permanecen atentos para retomar la tarea inconclusa abierta en octubre y que solo terminará cuando el pueblo reconstruya un nuevo país, respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la democracia. Una nueva democracia con capacidad de hacer partícipes a todos los ciudadanos, incluyendo, por cierto, los derechos de los pueblos originarios y las minorías que luchan por ser reconocidas. Una nueva constitución que ponga el acento en los seres humanos y en el cuidado y respeto a todos los seres vivos de nuestro planeta es el desafío. Y eso solo lo pueden hacer la mayoría de hombres y mujeres de este territorio. Los empresarios y el capital en 40 años demostraron no ser capaces de ello. Por el contrario, han generado mucho daño, mucha injusticia y mucho daño al medio ambiente con su contaminación y han generado la desigualdad que pone en peligro cualquier entendimiento social en nuestro país. Hola amigos, hola amigas, estamos como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social por la radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, en su señal online a través de @canal.social y a través del WhatsApp que pueden hacernos las preguntas más 569-3349-98-217. Soy Luis Mesina y estamos con nuestra compañera Ana Muga en la dirección y con nuestra querida amiga que conducimos todos los días viernes, Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, saludar a todas, a todos quienes nos sintonizan como todos los viernes a las 4 de la tarde en la 102.5 Radio FM, en esta su radio, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y sí, yo creo que la mayoría de trabajadores y trabajadoras coincidimos en la urgencia de construir un Chile más inclusivo, más respetuoso con las diferencias, respetuoso con los pueblos originarios, y que como tú bien lo dices, me encanta esa frase que tú siempre la mencionas, que respete las minorías, pero que gobierne para las mayorías. Seguimos avanzando en el proceso de desconfinamiento, según lo que han establecido las autoridades esta semana, después de casi 150 semanas de cuarentena. En la comuna de Santiago Centro se levantó, aunque cabe decir que poco se nota el desconfinamiento, que el centro de Santiago. Y decir que continúa grave la situación en la Araucanía, por el caso del Machi Celestino Córdoba, aunque ya sabemos que llegó a un acuerdo. Y sí, pues la cosa está difícil Luis, así que tenemos harto tema que hablar. Así es. Bueno, más rato tendremos una interesante conversación con Pedro Cayunqueo, que es una personalidad en el mundo del pueblo mapuche, así que será muy interesante lo que podamos conversar con él. Yo solamente quería tocar un tema que me parece importante, Miriam, la formalización del oficial de Carabineros que disparó en reiteradas ocasiones contra Gustavo Gatica, dejándolo ciego. Creo que no podemos perder de vista el profundo daño que ha hecho el régimen de Piñera, el gobierno de Piñera, este gobierno absolutamente incompetente, pero que además, desgraciada y lamentablemente en nuestro país no tenemos una oposición seria, una oposición responsable, una oposición con un mínimo de valentía que pretenda o que pueda representarnos legítima y genuinamente a quienes por años venimos exigiendo un poco de justicia. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden de la Fiscalía Centro Norte, arrestó en su domicilio esta madrugada al teniente coronel de las Fuerzas Especiales Claudio Crespo, quien hace solo una semana fue vinculado a la institución
por el caso de Gustavo Gatica, que generó conmoción pública en nuestro país al detectarse que en varias oportunidades le disparó. Es decir, estamos frente a individuos que forman parte de las fuerzas policiales que no tienen no solamente criterios, sino que además una inhumanidad para disparar a la cara a las personas. ¿De qué estamos hablando? Ese es el país que se ha construido durante tantos años. La Constitución espuria es lo que ha mantenido de manera impune, a través de las normas que se hacen, este Estado tan desigual, este país tan desigual. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es la pobreza, y esto es objeto de debate, no es la pobreza la mayor preocupación. La pobreza es la consecuencia, lo que hay que atacar es la causa, y la causa es la desigualdad social, lo que ha permitido que algunos concentren de manera, yo diría, escandalosa la propiedad, y que todo eso se configuró a partir del año 80 en adelante. Así que creo que estamos preocupados. El caso de Alejandro Carvajal, un muchacho a quien lo acusan de estar implicado en el incendio de una sede universitaria cerca de la Plaza Dignidad. El fiscal pedía 10 años de cárcel. Estas son las aberraciones que hay en nuestro país. Así que estamos preocupados, Miriam, de todos los grandes temas que están ocurriendo en nuestro país. Sí, lo paradójico del caso de Alejandro Carvajal es que el fiscal pide 10 años y un día para él, y él está supuestamente implicado nomás, no hay nada comprobable. Y bueno, un juez le dio una fianza de 20 millones, cuando todos los días vemos que a traficantes y a criminales les dan fianzas de 400.000 a máximo 1 millón de pesos. El juicio empezó en septiembre, un juez le aceptó, una corte le aceptó que él en su casa esperara el juicio, pero vino otro juez y desestimó la medida cautelar, por lo que Alejandro ahora está en prisión. Creo que es una justicia para un sector versus para otro. Y lo digo ¿por qué? Porque los canales de televisión abierta, el tema de Nano Calderón, se ha tomado. Cuando la señora Argandoña habla de injusticia y su hijo está prácticamente en un resort, y el ministro habla de que no hay presos políticos, cuando nuestros jóvenes mutilados y encerrados ya van a cumplir 1 año en prisión y no se avisora una salida para ellos. Sí, entonces, no, yo me parece bien, mira, ese tema de la cobertura periodística que han dado los canales al caso de este muchacho Calderón Argandoña es un despropósito, porque ya cae en la obscenidad, cae en el morbo. Ciertamente los llantos de la madre son absolutamente comprensibles. Nosotros somos humanos, los que estamos en el mundo sindical, somos seres humanos, a veces demasiado humanos, y yo entiendo perfectamente los llantos de una madre, incluso una madre que tiene absoluta pantalla, pero creo que es exagerado y eso devela además que hay que cambiar este país. No es posible que la televisión abierta esté solamente en manos privadas. Hay que luchar por una televisión pública en nuestro país que informe debida y oportunamente, guardando además un apego a la ética periodística. Creo que eso es relevante y eso lo vamos a tener en una nueva constitución. Así que además creo que es relevante este debate. Sí. Totalmente. Y decir respecto de que el caso Gatica, solo un canal lo está pasando, el resto están con el otro. Bueno, y no es cualquier funcionario carabinero, es un teniente coronel de fuerzas especiales. O sea, si desde el alto mando tienen ese abuso de poder, imagínate qué le quedará a las tropas. Así es. Bueno, un saludo tenemos que mandarle, miren, a la familia de Alejandro Carvajal, que están desesperados. Bueno, también un gran abrazo a la familia de Gustavo Gatica, al propio Gustavo Gatica, un abrazo grande, todas nuestras fuerzas. Vamos a ganar el plebiscito en honor, en homenaje a todos los que perdieron su vista, a todos los que están presos políticamente en este país, a todos los luchadores sociales, viejos, jóvenes, niños, que han pagado con su vida este gran trabajo. Me dice la directora, Miriam, nos está presionando fuertemente, que hay que ir a un corte. Hay un corte, vamos con una canción muy buena, Sube a nacer conmigo, hermano, de los Jaivas, y estamos a la vuelta con un tremendo invitado. No se desconecte. Estamos de vuelta aquí en este espacio llamado Debate Social en la 102.5 de Radio Universidad de Chile en FM y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. A nuestros auditores les informamos que hoy tenemos como invitado un tremendo periodista y escritor mapuche. Él es Pedro Cayuqueo,
Nació en Puerto Saavedra, estudió leyes en la Universidad Católica de Temuco y es periodista en la Universidad de la Frontera. Además fue fundador y director en la ciudad de Temuco de los periódicos Asquintuhue y Mapuche Times, miembro de la red de comunicadores mapuche, además de conductor del programa sobre cultura mapuche Calmapu de CNN Chile y de BTR. Tiene un sinnúmero de currículum, como también ha sido columnista del semanario The Clinic, revista Caras y actualmente en los diarios La Tercera y Austral de Temuco. Es autor de 7 libros de periodismo de opinión e investigación sobre la temática indígena en Chile y en Argentina, entre ellos Solo por ser un indio, Esa ruca llamada Chile, La voz de los loncos, o Enchumilla, la historia del hombre de oro e historia secreta mapuche, entre otros, recibiendo muchos premios y reconocimientos por el trabajo literario y de investigación periodística. Estoy junto a mi compañero Luis Mesina. Luis, para que le des la bienvenida a nuestro invitado. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, un agrado poder conversar contigo en la Radio Universidad de Chile, esta radio que tiene un importante número de auditores muy especiales, que son, yo diría, un número significativo de personas críticas, con pensamiento crítico que es tremendamente relevante hoy día y especialmente en el contexto de un conflicto como el que estamos viviendo, como el que está viviendo particularmente el pueblo mapuche, pero que para nosotros es tremendamente relevante. La presencia tuya para nosotros es valiosísima, porque necesitamos que la gente que entiende, los que forman parte del pueblo mapuche, nos ayuden a dar claridad sobre el tema y no escuchemos como reiteradamente se nos pretende que otros chilenos nos vengan a enseñar como tantas veces se tergiversó la historia. Yo quiero llevarte a un tema que me parece relevante hoy día con los episodios ocurridos a partir de los brutales desalojos de las municipalidades del sur. Y me recuerdo un libro que leí, un libro hace tiempo, lo leí hace poco en realidad, pero lo había comprado como creo 3 o 4 años atrás, el fuerte Temuco, fuerte de Fortaleza. Y me llamó la atención en ese libro el prólogo de José Bengoa. Y me hizo tanto sentido la primera, sabes tú que no pude, tuve un buen tiempo sin leerlo, me quedé pegado en creo que son las 5 primeras líneas. Y lo invito a los auditores que no lo han leído, que yo por lo menos me pasó eso. Dice, y me recuerdo muy bien, es la ciudad menos ciudad de Chile, rodeada de comunidades mapuche. Las desconoce, las niega, en fin, hace como que no existieran. Ese es el prólogo del libro Temuco, fuerte o suerte de fortaleza. Yo creo que es relevante decir esto porque, claro, quienes conocemos la Araucanía o el Gualmapu, nos damos cuenta que las dos, sobre todo la provincia de Mayé, Común y Cautín también, son provincias tremendamente importantes, porque son mapuches. Entonces quería situarte en ese contexto para que partiéramos. El tema de Celestino Córdoba, que ha generado una campaña importante de juventud, solidaridad, yo diría, de distintos sectores políticos, sociales, culturales. ¿Cómo enfrentas este proceso, Pedro, tú que has sido bastante crítico en muchos aspectos, pero que además has tenido una pluma bastante aguda en tratar el tema mapuche? Quisiéramos tener tu opinión respecto al conflicto que está hoy día, que no es un conflicto nuevo. Bueno, en primer lugar, agradecer Luis y Miriam la invitación. Encantado de estar con Muchas ustedes. Gracias. La verdad es que esa cita que tú haces, Luis, del libro Fuerte Temuco, que retrata a la capital de la Araucanía, explica mucho del conflicto que tenemos en desarrollo en las regiones del sur, porque tiene mucho que ver con la historia, cómo llegó el Estado a esa región, en qué momento llegó el Estado a esa región y en qué minuto comenzaron las controversias entre los mapuches y los recién llegados. La verdad es que mucha gente a veces, digamos, por alguna ignorancia que es bastante común en Chile, relaciona el tema mapuche con los españoles en la colonia. Y la verdad es que esto es mucho más reciente. Esto tiene que ver con la República de Chile y Argentina, que a fines del siglo XIX toman la decisión unilateral de invadir un territorio independiente
y despojar a un pueblo de su base económica y su soberanía territorial. Entonces, estamos hablando de un conflicto que tiene por lo más 150 años, del tiempo de nuestros bisabuelos, bisabuelas, y que está muy fresco en la memoria mapuche. Los mapuches cultivamos quizá mucho más la memoria que los campos, y la verdad es que está muy presente esta idea de que aquí hubo un saqueo, un robo, un crimen del cual fuimos víctimas y que, y que ha incubado a lo largo de un siglo un enojo, una rabia, también un resentimiento y un dolor profundo en el pueblo mapuche. Como cantaba La Violeta hace más de 50 años, un conflicto al que nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Y así ha sido. Hemos tenido distintos gobiernos que se han hecho el leso con el problema, lo han pateado olímpicamente para adelante, y hemos llegado a un punto ya de confianza en el suelo respecto del Estado con los pueblos originarios, y la huelga de hambre de los presos políticos, que ya es como la cuarta o quinta huelga de hambre larga, dramática en los últimos 10 años, da cuenta de el estado en que está el tema entre el Estado y los mapuches en particular. O sea, que el tema se ha puesto en la agenda por una huelga de hambre de más de 100 días, de un machi, sí, dice mucho de la pobreza en que está la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Y la verdad es que ahí uno, como actor público o intelectual público, uno no puede sino tomar posición en torno a mi propia gente. Yo soy mapuche, vengo de una comunidad, soy descendiente también de jefes en la zona de Cautín, mi abuelo era lonco del territorio, y no puedo sino estar llamando la atención respecto de un Estado, una clase política, una sociedad chilena incluso que se niega a observar un maltrato que yo no logro comprender de dónde nace tanta maldad, porque efectivamente, más allá, digamos, de los temas económicos, los temas políticos que cruzan este conflicto, yo tengo a veces la sensación de que hay una maldad profunda en los actores que están involucrados por parte del lado Wink. Sí. Sí, bueno, yo quería recoger una pregunta que aparece en la contraportada de tu libro, Historia Secreta Mapuche, que dice textualmente: ¿cómo se entiende que un pueblo guerrero en el siglo XVI, diplomático en el XVII, rico y ganadero en el siglo XVIII y XIX, para pasar a ser en la historia oficial chilena argentina una tropa de salvajes y bárbaros, y sus líderes degradados a indios, traidores, rencorosos, ladrones y borrachos? A la que responde con la frase de George Orwell: la historia la escriben los vencedores. Justamente, ¿por qué? Porque tu libro nos muestra otra historia, la que no nos enseñan, la que no pasa en los canales de televisión. ¿Cuándo comenzó este engaño, la tergiversación de la historia real del pueblo mapuche? Bueno, hay un hito, por así decirlo, que es bastante relevante, que debiera ser estudiado y enseñado en los colegios desde la infancia a los niños de este país, y que tiene que ver con este proceso en el cual los estados sudamericanos de Chile y Argentina, para consolidar sus proyectos de Estado-naciones, para consolidar incluso sus economías en el siglo XIX, deciden invadir un territorio independiente. Ese territorio independiente era un país mapuche. Era un país mapuche reconocido por España hace más de 3 siglos atrás. Era un país mapuche que tenía embajadores en Buenos Aires y en Santiago. Era un país mapuche que tenía economía, justicia, tenía su estructura social, tenía su jefatura. Era un país mapuche reconocido incluso y visto como un país distinto por las potencias europeas desde aquella época. Era un país mapuche rico, un país mapuche ganadero, un país mapuche próspero. Era un territorio abundante, de una bonanza social, económica, que está retratada en múltiples crónicas de aquella época, y que 2 repúblicas pobres, 2 repúblicas jóvenes, deciden de forma unilateral invadir militarmente. Esa guerra
de invasión, lamentablemente no está debidamente explicada, contada en el sistema escolar. Es más, es una guerra que se oculta, que no se menciona, y que se hace pasar en el lado chileno por un eufemismo bien curioso, que es la pacificación de la Araucanía, y en el lado argentino le llaman, por su parte, la conquista del desierto. Bueno, ambos son eufemismos bien ridículos, porque de desierto es el gran territorio trasandino, no tenía absolutamente nada, era un territorio mapuche de los tiempos de la colonia, hay crónicas, relatos que dan cuenta de ello, y también en el lado chileno esto de pacificación es un concepto bastante curioso, porque trata de decir, sin decirlo, que los mapuches éramos una tropa de salvajes, bárbaros, que era necesario pacificar, que era necesario venir acá en Chile, el Estado, a poco menos que a tranquilizarnos. Y así se enseña la historia en los colegios hasta el día de hoy. Entonces aquí hay una mentira histórica, una falsedad histórica que se ha transmitido de generación en generación por la herramienta más usual y efectiva por la cual se transmite el racismo en la sociedad, que es la educación. La mala educación es la que produce el racismo, y la cura de ese racismo tiene que ver con la buena educación. Por eso yo creo que el chileno común y silvestre es bastante prejuicioso y también dado a la caricatura respecto de los pueblos originarios, porque se le enseña nada sobre los pueblos originarios, y del mapuche en particular, siempre todo se restringe a los tiempos de la guerra de Arauco, a esta épica de Galvarino, Lautaro, Caupolicán, en fin, que ocurrió hace 4 siglos atrás, pero después nosotros somos borrados absolutamente de la historia. Y entonces no es muy descabellado pensar que la ignorancia que ocurre en el mundo winca, en el mundo chileno, está muy relacionada con este silencio histórico, con este ocultamiento histórico. Y por eso que en mis textos de divulgación histórica, que son la saga Historia Secreta Mapuche, yo intento de forma muy respetuosa, muy cariñosa incluso, enseñarle al otro qué pasó realmente hace tan poco tiempo. Y que de esa forma pueda aprender y llegar a comprender un reclamo, una molestia, un dolor que tiene remedio. Ese remedio se llama dignidad, se llama reconocimiento, se llama verdad histórica, se llama pedir perdón, se llama disculparse. En una cultura nuestra de tantos protocolos sociales, bellos protocolos sociales, yo creo que nuestros viejos, nuestras mujeres mayores, nuestros ancianos, ancianas, están esperando ese momento en que Chile pida perdón. Sí, yo mira, bueno, te escucho con mucha atención, Pedro, y parte de tu comentario no hace más que, yo diría, situarlo a uno en un plano de absoluta reflexión, incluso algo de emotividad, y cuando tú te expresas con esa convicción. Yo soy profesor y por lo tanto me llega mucho lo que dices tú, cuánto ha sido la responsabilidad que hemos tenido nosotros también en términos de no asumir ese tremendo desafío que tenemos, que es descubrir la verdad, intentar descubrir la verdad. No con las herramientas de la reproducción del poder, que como bien dices tú, trata de instalar una verdad que es deformativa, claro, siempre mira, cuando me hacía tanto sentido lo que hablabas tú de Caupolicán, Galvarino, Lautaro, bueno, esos eran los próceres que nos enseñaron, pero después se borró la historia. Después no nos dijeron qué pasó en 300 años, no nos dijeron nada. Se ocultó totalmente. Pero creo que tu pluma y tu reflexión ayuda justamente a lo que se necesita, a buscar la luz, a buscar la verdad. Y tú has sido tremendamente importante en esto. Ahora que se agudiza y sale a la luz esta realidad, yo quería preguntarte lo siguiente, porque usaste la palabra presos políticos, soy solidario, no puede tener uno una postura zigzagueante, que hay que tomar partido. Y tú hablaste de los presos políticos. Y me traes a colación las declaraciones del ministro del Interior actual, que en Chile no hay presos políticos porque todos están condenados por la justicia con sentencia ejecutorial. El tema de Celestino Córdoba es bastante claro. Tú como intelectual, como luchador, a través de la pluma me refiero escrita, ¿qué
impresión tienes de los gobiernos, de este gobierno y del gobierno pasado? ¿Qué rol han jugado en términos de efectivamente avanzar o ha sido prácticamente más bien una misma línea del Estado chileno, más que de los gobiernos? Eso me interesa mucho, Pedro, por favor. Bueno, lo que hemos tenido lamentablemente desde hace ya al menos 25 o 30 años de retorno a la democracia, han sido gobiernos que han sido bastante sordos y ciegos frente a la reivindicación de las comunidades en el sur. Hay que señalar que, por ejemplo, el estallido chileno, social chileno, que podemos fijar, digamos, en el octubre del 2019, fue un estallido que en el caso mapuche sucedió el día 2 del retorno de la democracia. Ya el año 92 surgen las grandes movilizaciones mapuches en el sur, cuando, por ejemplo, se enarbola por primera vez la bandera, esa bandera que hoy día está en tantos lados, esa bandera se enarbola por primera vez el año 92, producto de conflictos que ya empezaron a asomar en el gobierno de Patricio Aylwin. Conflictos con megaempresas, no olviden ustedes los conflictos grandes que hubieron, por ejemplo, con megaproyectos como Ralco, Pangue, las centrales hidroeléctricas de Endesa. Luego los conflictos con las forestales, con las madereras, que se han mantenido durante 20 años. Y la verdad es que hemos tenido gobiernos que sucesivamente se han alineado con el poder económico y no han permitido que exista un cuestionamiento tanto a la propiedad de la tierra, que por ejemplo la tienen las forestales en gran cantidad en el sur, de forma espuria porque fueron beneficiadas con decretos leyes de la dictadura, y también de no cuestionar un modelo económico que a las élites nacionales le ha venido muy bien. Ese escenario se mantuvo inalterable durante muchos gobiernos, 5 o 6 gobiernos. Yo la verdad es que nunca vi mucha diferencia entre una centroizquierda neoliberal y una centroderecha neoliberal. La verdad es que para mí, y mis libros así lo grafican, yo tengo columnas de opinión publicadas desde el año 2009 en adelante, y hay varios pasajes donde se analizan los gobiernos de Bachelet, Lagos, Piñera 1, Bachelet 1, Bachelet 2, en fin, y los gobiernos han mantenido una política bastante similar. Ahora, el gobierno de Piñera, el actual, digamos que ya tocó fondo en un alineamiento con los sectores más retrógrados que tiene la sociedad chilena. Creo que el estallido social chileno fue una buena noticia para nosotros los mapuches, porque entendemos que ya no estamos tan solos en esta crítica, en este emplazamiento al Estado, y creo que podemos quizás vislumbrar que a futuro van a haber alianzas bien interesantes para salir juntos de esto. El proceso constituyente que viene por delante también nos da la esperanza de que se produzcan diálogos ciudadanos, encuentros, la posibilidad de parlamentar entre nosotros, como dos pueblos hermanos, porque eso somos, y porque además hay un convencimiento, Luis, que yo lo tengo hace mucho rato. No se soluciona el tema mapuche sin solucionar también el tema chileno. No hay posibilidad de que resolvamos el conflicto en el sur si no resolvemos el conflicto también que tiene la sociedad chilena con su élite política económica. Creo yo que va de la mano, porque además estamos, no sé si bendecidos o condenados a convivir en este rincón del planeta. Los chilenos no se van a ir de acá, los mapuches tampoco nos vamos a ir de acá. Entonces tenemos que lograr lo que llama el profesor Bengoa la utopía del territorio compartido. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar, porque ¿cómo no va a ser posible que exista un modelo de convivencia pacífica, justa, amistosa, que nos permita aquella convivencia que incluso en los tiempos coloniales existió? Si los mapuches no somos un pueblo que tenga en su ADN la incapacidad de convivir con el otro, al contrario, nuestra cultura es una cultura abierta al cruce cultural, al intercambio cultural, al diálogo interétnico, y yo creo que cuando ustedes escuchan muchas veces a nuestros dirigentes en el sur, a los loncos, incluso a los líderes de grupos más, por así decirlo, rupturistas, antisistémicos, en todos ellos ustedes van a encontrar una mano tendida al diálogo, al encuentro, a la convivencia. Pero lo que no puede suceder es que esa convivencia siga siendo la que hemos tenido hasta ahora, donde nosotros somos extranjeros en nuestra propia tierra.
Así es. Tú mencionabas a José Bengoa, yo lo leí también a él, que afirmó que asistimos a un proceso de descolonización, donde los jóvenes se niegan a seguir este orden de colonización, y que él les da como la razón, en cierto modo, de reconocer que no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué seguir estas normas de colonización. Y en la investigación también veía que el pueblo mapuche está un paso adelante acerca de la sociedad chilena en sus valores propios, reconoce la solidaridad y la propiedad colectiva y comunal, comunitarios, reconoce la importancia de la mujer en su regüe, en su comuna. Es importante la mujer en la religión, por ejemplo, en la transmisión de la cultura, aporta, prevé elementos a la familia de comida en el huerto. Pero también, documentándonos para esta conversación, nos encontramos con una exposición tuya en septiembre del año pasado en Eradel, el encuentro empresarial más importante de la región del Biobío. Y tú fuiste una de las pocas voces disidentes o disonantes, explicando y llamando a entender las causas profundas de este conflicto, que pese a los años está lejos de solucionarse. Y la otra cosa que nos llamaba la atención es que este encuentro fue un poquito antes del estallido social, pues, del 18 de octubre, y que se instaló en ese estallido la bandera del pueblo mapuche como la que representa las demandas del movimiento social. ¿Cómo viste este alzamiento y el que hablaste el 18 de octubre? ¿Cómo lo viste tú en relación a las demandas de tu pueblo? Yo lo vi como algo esperanzador. Yo escribí varias columnas sobre el tema a partir de octubre del año pasado. A mí me pareció un momento casi epifánico de encuentro entre dos pueblos que están bendecidos con la oportunidad de convivir. Yo creo que el despertar chileno era necesario, tenía que suceder en algún minuto para que las luchas se encuentren, porque lo que los mapuches vienen demandando desde hace 30 años, con muchos costos, porque hemos sido un pueblo que ha sido reprimido brutalmente, con al menos 10 o 15 luchadores sociales mapuches, jóvenes y adultos, que han sido asesinados en este largo transitar. Que suceda este encuentro yo creo que es algo virtuoso, era necesario, y también para que la sociedad chilena comprenda la justeza de nuestros reclamos, de nuestro grito, porque detrás incluso de la violencia que a veces se tiende como a magnificar por parte de algunos grupos nuestros en el sur, la violencia es un grito, la violencia es un llamado de atención, la violencia es también política, y esa violencia política da cuenta también de un cierre de canales institucionales, canales democráticos normales que los pueblos podrían ocupar para manifestar sus demandas. Esos canales en Chile se han roto desde hace mucho tiempo o los han bloqueado. Por tanto, a veces lo que queda es la protesta social. Entonces yo el estallido social lo vi con esperanza, y esa esperanza se transformó en alegría cuando nos dimos cuenta que la bandera mapuche se había transformado casi en la polera del Che Guevara de las protestas. Era el símbolo recurrente, el símbolo más notorio. Yo conversaba con algunos vendedores ambulantes que me decían, en broma, me decían, oiga, no estamos haciendo la América con la bandera de ustedes porque toda la gente la está comprando más que la chilena. Y la verdad es que es algo que a mí en lo personal me alegró muchísimo, porque creo que tiene como protagonista a una nueva generación, a una potente nueva generación que va a cambiar Chile en las próximas décadas. Yo creo que este país está viviendo un cambio cultural profundo, que las élites no están observando, que los analistas tampoco están observando, y ese cambio cultural implica una generación chilena distinta a la de sus padres, distinta a la de sus abuelos, que viene con muy poco temor, que viene con mucho empoderamiento, incluso también por las herramientas que tienen a su alcance hoy día, las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación, les ayudan muchísimo. Una generación que tiene una curiosidad cultural innata, que les interesan los temas públicos, les interesan los temas sociales, que es crítica de la sociedad que han heredado de sus mayores, y que ven en la justeza de la lucha indígena un emblema de dignidad, de resistencia. Creo que el crimen de Catrillanca también impactó muchísimo a esa generación. Fue un crimen brutal,
por la forma en que ocurrió y también por todo lo que supimos después. Y creo que ese encuentro de la sociedad chilena joven con el mundo indígena y sus luchas ancestrales, yo creo que es la mejor noticia que pudimos tener de cara al escenario que estamos viviendo hoy día. Más aún, a puertas de un proceso constituyente. Así es, mira, Pedro, bueno, como todo cambio, comparto mucho de lo que tú dices, nosotros compartimos en realidad lo que tú planteas acerca de que estamos viviendo una etapa absolutamente distinta. Y voy a empezar a acuñar esa frase porque el 18 de octubre siempre le llamamos el estallido, la rebelión, pero creo que también es justo usar la palabra el despertar. Sí. Porque además Chile lo gritó, Chile despertó. Y despertó a esta suerte somnífero con el que nos tuvieron durante 30 años haciéndonos creer que Chile era el modelo más grande del planeta prácticamente. Quien no conoce fuera del país se terminó convenciendo. Y fue tanta la inversión que se hizo en propaganda en nuestro país que terminamos tratando de uniformarnos, no uniéndonos, uniformándonos sobre la base de principios o de antivalores que trajeron desde fuera, el exitismo desenfrenado, la competencia, el consumo, el hedonismo, que es brutal y que hoy día lo vemos en expresiones decadentes como lo que está pasando, que la prensa nos tiene bombardeado por todos lados con el caso de la agresión de este muchacho Calderón Argandoña, que es un tema gravísimo que no es más que el reflejo de una sociedad que está tremendamente, yo diría, trastocada por antivalores. Y creo que tú lo dijiste bien también, tenemos una reserva, no sé si la palabra a mí me critican mucho, hablo de la reserva moral, pero quizá el pueblo mapuche tiene muchas cosas que enseñarnos, que compartir, esta transculturización que realmente es tan necesaria, teniendo a los mapuches aquí mismo, es decir, estamos a 600 kilómetros y tan poca la gente. Mira, yo soy profe y le pregunto, ¿ustedes saben cuántas son las provincias que tiene el Gualmapu, la Araucanía? La gente no tiene idea. Y es porque justamente hay un desapego. ¿Ah? La gente está muy... Pero tú tienes razón, nosotros tenemos una coordinadora nomás FP y la semana pasada hicimos una reunión con 11 comunas del Gualmapu, desde Collipulli, Lonquimay, Curacautín, y esta suerte extraña de la provincia de Arauco con Malleco, que una está más al sur, pero pertenece a la del más al norte. Entonces, esas estupideces que hay. Bueno, yo te quiero preguntar lo siguiente. Como todo cambio debemos tener cuidado porque también los sectores de privilegio se van a resistir y por lo tanto pueden ser mucho más violentos. La violencia creo que en gran parte depende, está conformada por ella, por el discurso, la instalación de este discurso del odio, lo que ha dicho el ministro Pérez, que no hay presos políticos en Chile. Entonces, ¿cómo nos podría...? Mira, la pregunta mía tiene que ver con la gente común y corriente. La gente dice, mire, Celestino Córdoba fue condenado, está en una sentencia ejecutoria. ¿Por qué tendría él que tener derechos para ir a la Rehue? Siendo que la Rehue es el lugar sagrado, que le reconoce el convenio 169, es la pureza, es el lugar nuevo del hombre nuevo. Trata de explicarnos eso a la persona común y corriente que no entiende. Yo tenía alumnos que me decían, pero profesor, ¿por qué usted habla del pueblo mapuche si los mapuches son chilenos? Hay gente que todavía no asume que es un pueblo distinto al nuestro. Entonces eso me interesaría, Pedro, para nuestro auditorio y bueno, para toda la gente y para nosotros mismos. Ojo, muy importante. Bueno, yo les comentaría que en todo el mundo existen este tipo de relaciones entre Estado y pueblos originarios. Ya en América Latina, en la norma, en América Latina, todas las repúblicas sudamericanas tienen población indígena y algunos tienen una gran cantidad de pueblos originarios, al menos 40, 50, 60 pueblos originarios con distintas lenguas. El caso de Brasil es increíble, el caso de Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, en fin. Y también sucede en el hemisferio norte, también sucede en Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, en Asia, en África, en fin. En el mundo existen muchos estados que tienen pueblos originarios. Y algunos de esos estados, muchos de esos estados, han intentado ir resolviendo los conflictos que suceden entre los estados con los pueblos originarios de forma bastante sabia e inteligente. Y la comunidad internacional ha ido madurando a lo largo de las décadas un tratamiento hacia los pueblos originarios que implica que ellos tienen ciertos derechos que les asisten en tanto colectividades, ¿ya? Y Chile ha firmado algunos convenios internacionales y ha aprobado declaraciones internacionales de la ONU, de la OIT, de otros organismos, que validan esos derechos que tienen los pueblos originarios, ¿ya?
estos derechos parten de la base de que aquí hubieron procesos anteriores de conquista, procesos anteriores de invasión, procesos anteriores de despojo, que dejaron a esos pueblos en condición de pobreza, de empobrecimiento, y también algunos sufrieron casi el exterminio. Entonces las sociedades modernas han ido dándose cuenta de eso y han ido madurando políticas de reparación, políticas de reconocimiento, políticas que se podría denominar de un trato distinto hacia esos pueblos. No como privilegio, no como beneficio ni como algo exclusivo para ellos, Sí. sino como reparación histórica, porque se ha caído en cuenta de que se requiere hacer una reparación a esos pueblos. Bueno, Chile tiene 9 pueblos originarios, desde el norte a la región de Magallanes. De esos 9 pueblos originarios, el pueblo mapuche es el principal, el más grande, somos cerca de 2 millones de habitantes, y el proceso de conquista que tuvimos nosotros no fue con la corona española, a quien derrotamos, ahí hay que ser orgulloso heredero de esa epopeya, sino fue con la República de Chile Argentina, que yo les contaba hace un rato, fueron las que nos invadieron militarmente. Entonces, cuando hablamos de los derechos que tienen los pueblos originarios, estamos hablando de una serie de normas que buscan reparar el daño causado a estos pueblos. En ese marco, hay legislaciones internacionales que incluso prevén que para el cumplimiento de condenas judiciales, los pueblos indígenas tienen que ser respetados en sus valores culturales, en sus propias normas jurídicas, incluso en sus propias formas de sanción que ellos tengan para sus miembros. Y ese es el documento, digamos, el texto internacional que reivindican los presos mapuches en el sur en los tiempos actuales. Lo están haciendo ¿por qué? Lo están haciendo porque en el marco de la pandemia global, la OMS dictó un instructivo a todos los gobiernos del mundo para que privilegiaran, en el caso de la prisión, privilegiaran medidas alternativas a la reclusión de los internos para evitar que las cárceles se volvieran focos de contagio, ¿ya? Y Chile hace un par de meses atrás dictaminó la libertad de al menos 2.000 o 3.000 presos que estaban en cárceles chilenas, producto, digamos, como medida de control de la pandemia. Se le cambiaron las medidas de prisión por medidas de arresto domiciliario, algunos condenados fueron beneficiados con una salida alternativa, en fin. Entonces, en el marco de ese instructivo de la OMS, también se enmarca la petición de los presos mapuches de poder cumplir, los que están en prisión preventiva, cumplir arresto domiciliario, y algunos que están condenados, como el Machi Celestino Córdoba, y que está cumpliendo muy pronto la mitad de su condena, tengan acceso al beneficio, por ejemplo, de cumplir su condena, lo que resta, en su comunidad de origen, ¿ya? Con el agregado que él es una autoridad espiritual, tradicional, que está su condición de ser un líder espiritual, también está normada en el convenio 169 de la OIT, que demanda a los estados también respetar ese tipo de rangos o de roles tradicionales en el caso de miembros de pueblos originarios que cometan ciertos delitos. Esto suena a veces como que se le está dando privilegio a los indígenas, o que se le está dando un beneficio extra, pero la verdad es que no se trata de eso, se trata de medidas que intentan dar una reparación por siglos, por décadas de maltrato. Y fíjense que esto no es nada extraordinario en otras partes del mundo. En Estados Unidos, ya no voy a citar Venezuela ni Cuba para que no genere ninguna alarma, voy a citar Estados Unidos, el país por lo demás símbolo del capitalismo mundial. En Estados Unidos las tribus norteamericanas tienen absoluta soberanía, son territorios autogobernados por las tribus, e incluso las tribus tienen derecho a su propia justicia. Hay tribunales tribales donde no tiene jurisdicción la legislación norteamericana. Son las tribus las que en sus tribunales tribales ejercen justicia sobre sus miembros y también sobre aquellos blancos que cometen delitos dentro de las reservaciones. Entonces, si estuviéramos en Estados Unidos, Celestino Córdoba ni siquiera hubiera sido juzgado por la ley chilena, hubiera sido juzgado por la ley de la comunidad donde él vive y habría sido sometido a una sanción penal acorde con el derecho mapuche. Porque la gran sorpresa es que los mapuches también tenemos derechos, también tenemos legislación, no es escrita, no es un código civil, no es un código penal, pero son leyes consuetudinarias que están en el Mapuzungún, que están en el lenguaje y que implican también sanciones de delitos graves. Entonces, yo creo que
explicarlo de esta forma permite que la gente logre entender que no hay aquí un beneficio o una cosa exclusiva para ellos. Aquí hay reparación histórica y también hay estar acorde con lo que sucede en sociedades más modernas y desarrolladas que la nuestra. Excelente. Así es, Pedro. Y yo vuelvo al encuentro de Herare, donde recordaste la vocación de parlamentar que históricamente muestra el pueblo mapuche, mostraste un facsímil del Parlamento de Tapihue, el último parlamento realizado entre las autoridades chilenas y los líderes de los pueblos mapuches. Hiciste un llamado a recuperar la voluntad de parlamentar a los chilenos, estando los empresarios presentes, que son los que se han adueñado, por decir, del territorio mapuche. Llamaste a Mate, Angelini, a devolver territorio como muestra de querer solucionar en verdad un conflicto. Habiendo corrido algo de agua bajo este puente, como una rebelión social producto de la pandemia, se encuentra en espera a ver qué pasa después, pero que ganó la posibilidad histórica de cambiar la constitución impuesta en la dictadura dentro de este escenario. ¿Ves alguna posibilidad de que se concrete un parlamento? ¿Qué debería pasar para que en Chile se pueda avanzar hacia una solución de fondo? A ver, yo soy optimista respecto a la sociedad civil, soy optimista respecto del pueblo chileno, de mi pueblo también, del resto de los pueblos originarios también, porque están cada uno de ellos también cada día adquiriendo más presencia, más voz. Los Rapa Nui, por ejemplo, que han impulsado también luchas bien interesantes en los últimos años en su isla. Soy optimista respecto de ese mundo, el mundo social. Soy bastante pesimista del mundo de la élite, ¿ya? Soy bastante pesimista, soy escéptico de ese mundo. Creo que la élite siempre es la última en enterarse de los cambios sociales, la última en enterarse de los cambios culturales. Y la última que se entera y la última también que está dispuesta a asumir esos cambios. De la clase política soy bastante también pesimista, creo que va a tener que suceder un recambio generacional en la clase política chilena, de izquierda a derecha, para que estos temas se entiendan, digamos, sin tanto apasionamiento en el futuro. Porque las demandas mapuches, incluso las demandas de los grupos más rupturistas, son totalmente democráticas, son totalmente de profundización democrática. ¿Sí? Nadie está pidiendo poco menos que una liberación independentista, que los mapuches establezcamos una frontera en el Biobío, volver al siglo XV. Cuando uno escucha la voz responsable de los dirigentes mapuche, uno lo que está observando es una demanda por democratizar Chile, por traer al siglo XXI un Estado que está anclado en el siglo XIX, no solamente en su composición social, de una élite que gobierna, digamos, como le da la gana, sino también de un reparto de las riquezas que tiene el país, también el ejercicio de derechos que tienen los ciudadanos, que es propia de una gran hacienda. O sea, tenemos que traer a Chile al siglo XXI, y eso implica un trato distinto con los pueblos originarios, un trato mucho más democrático, mucho más justo. Ahora, yo creo que los empresarios difícilmente van a ser quienes den el paso, ya el primer paso. Creo yo que hay una sociedad que tiene que empujar esos cambios, una sociedad más informada, una sociedad más empoderada, una sociedad más unida, que tiene que empujar esos cambios. Yo creo que hay una oportunidad, y se la quiero plantear a ustedes, especialmente porque son también muy activos en el mundo social. El 2025 estamos cumpliendo 200 años del Tratado de Tapihue. El Parlamento de Tapihue es muy relevante porque es el último tratado que firmó Chile con los mapuches, en donde se reconocía una autonomía territorial en la región de Araucanía, por decirlo así. Y los mapuches también tenían reconocimiento de su jefatura, tenían reconocimiento de su liderazgo, en fin, de su forma de gobierno. Y ese parlamento fue firmado por el presidente de la época, el director supremo, Freire, y fue ratificado en el Congreso en Santiago. Entonces, yo me planteo, ¿por qué no volvemos a Tapihue? ¿Por qué no, ya que se va a cumplir el bicentenario de Tapihue, el 2025, ¿por qué no volvemos a Tapihue? ¿Por qué no volvemos a ese parlamento que fue el último que se firmó entre ambos pueblos, entre ambas naciones? Y si no está dispuesta la élite a volver a ese parlamento, porque tiene intereses creados en el conflicto, no le conviene, ¿por qué el mundo social no hacemos el esfuerzo de volver a ese parlamento? De volver a parlamentar entre ambas sociedades, a la antigua, como se hacía antes, de igual a igual, con los protocolos mapuche, que son bellísimos,
con los protocolos culturales nuestros, que los van a conocer, que los van a vivir, que se van a empapar de ellos. Yo creo que podemos quizás establecer de aquí al 2025, tenemos 4 años para trabajar, una agenda en la cual Chile y el pueblo mapuche vuelve a Tapihue. Yo creo que eso sería posicionar nuevamente el diálogo, el parlamento, la palabra, frente a otros caminos con los cuales yo al menos no estoy dispuesto a caminar. Bueno, aceptamos, yo creo que lo menos que podemos hacer después de esta brillante exposición tuya, que aclara muchas cosas, pero deja preguntas, una cantidad de preguntas gigantescas, así que te vamos a dejar comprometido para otro programa, Pedro, y comprometernos con esto que planteas tú, esto de la cumbre Tapihue del 2025, parlamentarizar, situación que no ocurre en nuestro país, hay que deliberar, pero creo que hay que aprovechar la coyuntura que tenemos por delante el 25 de octubre y el proceso constitucional, donde el tema mapuche, por cierto, que va a ser puesto por, como bien decías tú, esta nueva generación, esta nueva camada de luchadores. Así que bueno, por la hora tenemos que ir despidiéndote, agradecerte infinitamente la presencia y bueno, dejarte comprometido para un debate mucho más profundo, quizás en otras plataformas. Creo que este debate hay que abrirlo con esto, o sea, parlamentarizar, hacer debatible todo el tema que es tan interesante y al mismo tiempo apasionante. Así que agradecerte, Pedro Cayuqueo, bueno, y todo lo que has hecho por, no solamente por el pueblo mapuche, sino que por nuestro estado, por nuestro país, por nuestro territorio. Un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias a ustedes y encantado, cuando quieran conversamos. Gracias. Muchas gracias, Chao. Pedro. Estés bien.